Bueno, pues lo primero agradecer la invitación al Ayuntamiento de Puente Viesgo, a la Fundación PEM, a UNATE. La verdad que luego saldrá en mi presentación, pero esto de las alianzas y las sinergias, cuando estamos, como ha dicho la consejera, desde distintos organismos trabajando un poco por el mismo objetivo, pues amplía mucho el impacto de lo que hacemos, ¿no? Así que muchas gracias por la iniciativa. Voy a intentar contaros un poco qué es esto de la red y un poco en qué momento estamos, tanto en todo el mundo como en España. Por ubicaros, estamos en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, concretamente la Secretaría de Estado de Derechos Sociales está en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que todos creo que lo conocéis, lo que pasa que normalmente se conoce por otras cosas que no tienen que ver con la red y poquito a poco vamos consiguiendo que la red de ciudades amigables se relacione también con el IMSERSO y la coordinación. Os voy a dar algunos datos, pero sin intención de marear mucho con cifras. ¿En qué contexto surge la red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores? En un contexto mundial de... ¿No se oye? Ah, vale. La red surge en un contexto mundial de envejecimiento demográfico. Algunas cifras que son, yo creo, bastante ilustrativas es que, por ejemplo, entre 2015 y 2050, la población mundial mayor de 60 años va a pasar de 900 millones a 2.100, es decir, en 35 años se va a más que multiplicar por 2. De esa población mayor de 60 años, las mujeres representamos bueno, yo todavía no los he cumplido, pero los cumpliré, representan el 54% de la población mundial y el 61% de la población de más de 80 años. En todo el mundo no solo estamos viviendo un envejecimiento demográfico, sino que estamos envejeciendo muy rápidamente. En Europa más lentamente. Las cifras de envejecimiento demográfico empezaron a crecer hace 50 o 60 años y en América Latina, por ejemplo, han empezado a envejecer demográficamente más tarde, pero van muy rápido. Si aterrizamos en nuestro país, en España, la esperanza de vida es una de las más altas del mundo. Sabéis que estamos por detrás de Japón. En este momento ronda los 83,3 años. Hay una diferencia entre hombres y mujeres. A favor de las mujeres vivimos más, 80,4 años los hombres y 86,2 las mujeres. En este momento ya hemos pasado los 9 millones de personas mayores de 65 años. Estamos cerca ya del 20%, un 19,65%. En 1960, para que os hagáis una idea, esa proporción era del 8,2%. Entonces, en 62 años ha aumentado muchísimo ese porcentaje de personas mayores de 65 años. La edad media actualmente es de 43,81 años y en el 70 era de 32,7. Las proyecciones, las previsiones del INE es que para 2035 podría haber en España más de 12,8 millones de personas mayores de 65 años. Pasaríamos del 20% que estamos casi ahora al 26,5% de personas mayores. Entonces veis que es una tendencia que continúa y en un notable ascenso. El número de personas mayores también va aumentando. En 2050 superará en España la cifra de 4 millones de personas, algo más del 30% de las personas mayores de 65 años tendrán más de 80 años y entre el entorno rural y en el entorno urbano hay una notable diferencia porque aunque en números absolutos hay más personas mayores en el entorno urbano, en las ciudades, el índice de envejecimiento demográfico es mucho mayor en el medio rural. Ronda ya el 30% en comparación de ese 20% que tenemos de media en todo el país.
En definitiva, todos estos datos no son solamente datos estadísticos, números, sino que realmente son datos que afectan a cómo nos organizamos socialmente, económicamente, familiarmente. Toda nuestra estructura social, económica, familiar se ve afectada por estas cifras. Esto quiere decir que hay que adaptarse y es una respuesta que desde las administraciones públicas tiene que haber una respuesta, tenemos que adaptarnos, pero no solo, no va a haber ningún ministerio, ningún ayuntamiento, ninguna universidad que por sí solos vayan a poder abordar el reto demográfico. Como decía el presidente de la Fundación PEM antes, esa colaboración y ese que participen desde distintos sectores y desde distintos ámbitos es lo que va a permitir realmente abordar ese envejecimiento demográfico. No tiene que venir alguien a decir cómo lo tenemos que hacer todo el mundo, sino que tenemos que colaborar. De ahí mi agradecimiento también por la mesa y por la jornada, ¿no? En definitiva, este envejecimiento demográfico creo que hay que huir de enfocarlo como un problema, que hay veces, yo cuando escucho noticias hay veces que se enfoca como un problema y realmente no lo es un éxito de las sociedades en las que vivimos por diferentes razones, por avances sociales, médicos, de organización social, pero es un éxito, no es ni un problema ni un fracaso, ni muchísimo menos. Simplemente es un reto que hay que abordar, que hay que hacerlo desde las políticas públicas con la colaboración de muchos otros sectores y que además desde las políticas públicas hay que tener en cuenta la perspectiva de género, que las mujeres y los hombres no envejecemos de manera diferente. No es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer. Esto daría para toda una charla, pero bueno, Mónica es la experta, no me atrevo mucho, pero bueno, sí que deciros que desde la red de ciudades lo tenemos muy en cuenta. Si enfocamos el proceso de envejecimiento dentro del marco del ciclo vital, es una etapa más, pues obviamente vamos a envejecer como ha sido nuestra vida y nuestra trayectoria vital. Y la realidad es que la trayectoria vital de hombres y mujeres es diferente, en muchos casos por roles que se nos han adjudicado de manera diferente y además esos roles también, por suerte, van cambiando, con lo cual los perfiles de las personas mayores, de hombres mayores y mujeres mayores también van cambiando. No es lo mismo una persona mayor hoy que hace 20 o 30 años, por ejemplo. Bueno, en este contexto es donde surge como una oportunidad y como una herramienta la red de ciudades y comunidades amigables por las personas mayores. La impulsa la Organización Mundial de la Salud hace algo más de 10 años. Se trata de una iniciativa que lo que pretende es ser una herramienta para dar respuesta a ese envejecimiento de la población, con el objetivo de mejorar los entornos físicos y sociales. Luego voy a hacer hincapié en esto de entornos físicos y sociales, tanto en pueblos como en ciudades, para promover un envejecimiento saludable y activo de la población y mejorar la calidad de vida de las personas mayores en su entorno local concreto. Contaros que cuando surgió hace 10 años, no, ya 12, algo más de una década, la red inicialmente se llamó Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, porque respondía no solo al envejecimiento demográfico, sino a un proceso continuado de urbanización. Cada vez vivimos más en ciudades y menos el medio rural, y aquí en España lo estamos comprobando también. Pero aquí nos dimos cuenta enseguida y la OMS no tardó, pues a 5 o 6 años ya, que incorporó el término comunidades, porque se entendía que el medio rural no se podía quedar fuera a la hora de trabajar por la calidad de vida de las personas mayores y por abordar ese reto demográfico. Se incorpora el término comunidades queriendo incluir todo el medio rural en este concepto. En definitiva, la OMS lo que propone es favorecer la amigabilidad de las ciudades y comunidades de todo el mundo, por un lado inspirando el cambio,
mostrando y dando a conocer, como decía la consejera antes también, qué importante es conocer lo que se está haciendo, y cuando hay cosas que funcionan y además tenemos evidencia de ello, por ejemplo, a un organismo como el IMSERSO, lo que nos tocaría, y un poco parte del papel que tenemos en la red, es contribuir a difundirlo, a escalarlo y a transferirlo, ¿no? Primero detectar qué es lo que está funcionando y que realmente haya evidencias de que funciona. Es una iniciativa claramente municipalista, se orienta a una acción local, por lo que se dirige concretamente a los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía, y al final, si queremos actuar en el contexto local, como es lo que hace esta red, hay que contar con los ayuntamientos, y es donde, si estamos mejorando los entornos en los que vivimos día a día, pues es el ámbito local y es el ayuntamiento. Un objetivo es, que ahora veremos cómo, es ir incorporando a la planificación municipal la perspectiva del envejecimiento de manera transversal. Igual que hace unos años, ya bastantes, se hablaba mucho de la perspectiva de género, el mainstreaming de género en programas, en políticas públicas. Es un poco el mismo concepto. A la hora de planificar políticas, en este caso del ámbito municipal, tener en cuenta la perspectiva del envejecimiento y cómo va a afectar lo que estamos planificando a las personas mayores. La OMS lo que plantea o lo que ofrece es una metodología concreta para evaluar ese entorno en el que vivimos, esos entornos físicos y sociales, ver qué necesidades, primero evaluarla, ver qué necesidades hay y realizar propuestas de mejora de ese entorno local concreto. Hago mucho hincapié en ese entorno local concreto porque la OMS ofrece una metodología que después se adapta. No es lo mismo, obviamente, aplicar la metodología y un proceso de amigabilidad en una ciudad como Madrid o incluso como Santander que en un pueblo como Puente Viesgo. Esa metodología es perfectamente adaptable porque, en último término, lo que va a hacer es, una característica fundamental es contar con las personas mayores en ese proceso, en esa metodología, en un primer diagnóstico con grupos focales, etcétera, contar con la participación activa y diversa de las personas mayores. A lo mejor en un municipio rural esa diversidad de personas mayores es menor, pero en una ciudad como Barcelona pues, hay una gran diversidad de perfiles de personas mayores, y lo ideal es tenerlas en cuenta a todas, porque si no haremos entornos amigables, ciudades amigables para determinados perfiles de personas mayores. Eso, la adaptación al entorno local creo que es importante y es lo que permite que esta red y esta metodología sirva tanto para ciudades como para pueblos. En definitiva, aparte de mirar, de observar el entorno en el que vivimos, nuestra ciudad, nuestro pueblo, contando con la participación de las personas mayores en esa mirada al entorno, cambia la perspectiva, la manera en la que lo miramos, y esa perspectiva es desde las propias personas mayores, y se trataría, por tanto, de pasar del hacer para las personas mayores a hacer con las personas mayores. La OMS plantea en este proceso como 4 pasos, que sería implicarse y comprender, es decir, hacer un diagnóstico, conocer bien el entorno local en el que vamos a trabajar. En función de ese diagnóstico, hacer un plan de acción, una planificación, habiendo escuchado esas demandas, necesidades y propuestas también de las personas mayores. Luego habrá cosas que se puedan hacer, cosas que a lo mejor no, o que no son competencia municipal y se puede elevar a la comunidad autónoma, pero lo primero es haber escuchado. Es, por tanto, un enfoque de abajo arriba, del que parte el proceso de amigabilidad. Bueno, perdón, después hay que implementar el plan de acción, llevarlo a cabo y medir, obtener evidencias de cuál es el impacto de eso que estamos haciendo, si sirve o no sirve para el objetivo que teníamos. Esa transversalidad de la que hablaba al principio
se plasma un poco en estas 8 áreas de trabajo: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social, trabajo y participación ciudadana, comunicación e información y servicios sociales y de salud. Estas 8 áreas se adaptan también, obviamente. Si estamos hablando, por ejemplo, de transporte y movilidad, no es lo mismo en una ciudad como Madrid, que tiene metro, que en Santander, que no lo tiene, o que en Puente Viesgo. Esto da el marco en las áreas en las que es importante trabajar, y esa transversalidad implica que dentro del ayuntamiento se van a ver afectadas todas las áreas municipales. Esto no tiene que ser solo de la Concejalía de Personas Mayores, sino que esas 8 áreas y esa transversalidad va a permitir implicar a todas las áreas municipales y además facilitar o promover la coordinación entre ellas. En definitiva, si vemos estas 8 áreas, vemos que unas de ellas serían mejoras tangibles, es decir, que hacen referencia a los entornos físicos, son muy fáciles de ver, incluso de tocar, como son temas de accesibilidad, de movilidad, de equipamientos, de espacios verdes, de vivienda, de transporte. Son cosas muy palpables y hacen referencia a los entornos físicos, pero podemos tener una ciudad o un pueblo muy adaptado, accesible, con zonas verdes, con una movilidad adecuada, pero si el entorno social no acompaña, no se ha trabajado tan bien, no vamos a tener un pueblo o una ciudad amigable. Están también esas mejoras intangibles que hacen referencia a los entornos sociales y que hacen mucha referencia a temas de aquí, ¿no? De actitud, de cambiar determinados chips o determinados tics que todos tenemos respecto a las personas mayores, y es importante trabajar paralelamente tanto los entornos físicos como los sociales. Si solo trabajamos los sociales y no trabajamos los físicos, pues también nos estaremos quedando un poco cojos. En estas mejoras intangibles, pues eso, estamos hablando de cambiar actitudes, de superar estereotipos negativos sobre la vejez, discriminación por edad, la falta de respeto y valoración que tanto se reclama a las personas mayores, precisamente porque ellas a veces sienten que no es así. Invisibilización, homogeneización del colectivo de personas mayores. Es un grupo de edad tan diverso como cualquier otro y tendemos a encasillarlo o a homogeneizar ese grupo de personas. La idea, como decíamos al principio, de que el envejecimiento es un problema, el envejecimiento de la población, todas estas cosas quizás puedan requerir a veces menos presupuesto. Si tienes el presupuesto, puedes rebajar bordillos, puedes hacer un transporte adaptado, pero estas otras requieren quizá más tiempo, igual menos presupuesto, pero hay que pensar muy bien qué actividades son las que consiguen cambiar esas actitudes. Bueno, los pasos me los voy a saltar porque los he explicado un poco, van en esos pasos que he dicho antes, las distintas fases del proyecto: un diagnóstico, una ejecución, una evaluación y propuestas en ciclos aproximados de 5 años. Hay municipios que en un año han hecho el diagnóstico y otros lo hacen en 2, el diagnóstico con el plan de acción, y luego dedican 2 o 3 años a implementar las actuaciones, a hacer seguimiento, a evaluar. La idea con esto de ciclo va a lo que comentábamos al principio, de conseguir que la perspectiva del envejecimiento acabe incorporándose a la planificación municipal, a las políticas municipales. Con suerte, pues a lo mejor cuando lleguemos a 2030, pues ya todos los ayuntamientos de España han incorporado esa perspectiva del envejecimiento. Por aterrizar un poquito, y voy a pasarlas muy por encima, ¿cómo se trabajan esas 8 áreas, esas mejoras? Pues con grupos focales de personas mayores, pero no solo, también de personas que cuidan a otras personas, o de algunos agentes que, una vez más, volvemos al contexto local concreto, o asociaciones vecinales, o colegio de enfermería,
ese diseño de la participación tendrá que hacerla cada municipio en función de ese contexto local. Pero se trabajan en grupos focales esas 8 áreas a través de una serie de preguntas. La OMS, en la metodología que propone, pone algunas preguntas, pero también las preguntas se pueden adaptar. Algunas de ellas, por aterrizaros un poco cómo se trabajaría en un grupo focal. Por ejemplo, ¿cuenta mi localidad con espacios verdes, seguros e iluminados? ¿Tengo oportunidades de participación social y en actividades culturales y de ocio? ¿Me interesan las actividades que se me proponen? ¿Se puede acceder a todas las zonas y servicios de mi localidad mediante transporte público con buenas conexiones y rutas? Esto, por ejemplo, varía del entorno urbano. Cuando hablamos de transporte público, si nos vamos al medio rural, pues podemos estar hablando de conexiones con otros pueblos, pero toda esta es la parte que os digo que se puede ir adaptando. Tengo una relación cordial con el vecindario, siento que se me discrimina por razón de edad, tienen los espacios al aire libre suficientes bancos, áreas de descanso. Tengo dificultades en los medios de información y comunicación con el tamaño y formato de las publicaciones impresas. Accedo fácilmente a la información municipal que me interesa. Reconoce mi entorno a la contribución de las personas mayores. Hay muchas más, es simplemente porque vierais un poquito cómo se trabaja, ¿no?, en los grupos focales. En definitiva, la manera de trabajar dentro de la red tiene como 4 aspectos clave, que es ese enfoque participativo, transversal, local y multisectorial. Beneficios de… Me voy a saltar alguna cosa. ¿Me avisas, Mónica, si me paso? Bueno, en este momento, en todo el mundo hay algo más ya de 1.500 ciudades y comunidades en 47 países. En España tenemos 229, en 2012 teníamos 8 y ha sido un crecimiento bastante sostenido y esperamos seguir creciendo. Aquí tenéis por población, veis que en el medio más rural, por debajo de 2.000 habitantes, tenemos un 23,14% de municipios dentro de la red, entre 2.000 y 10.000 casi 21%, donde más hay es entre 10.000 y 100.000 habitantes, que tenemos un 37,5%, y más de 100.000 habitantes un 18,34%. Deciros que hace aproximadamente 4 o 5 años, en el medio rural había muy poquito, pero nos planteamos que había que llegar, había que difundir, lo poquito que había, visibilizarlo para animar a más municipios rurales a formar parte de la red. Y creo que mañana vais a poder, bueno, están Trini, está José Mari, Luisi, que os van a contar en sus municipios qué cosas y cómo se puede hacer. Por comunidades autónomas, esta es la distribución, pues hay unas donde el tema ha cuajado más, en otras menos, pero bueno, ahí seguimos para que esto se vaya extendiendo. ¿Qué pinta el IMSERSO en todo esto? Bueno, pues en 2011 se firmó un acuerdo de colaboración con la OMS, que se ha renovado este año, porque la OMS lo que busca es organismos de ámbito nacional que puedan, la OMS está aquí, pues bueno, un organismo intermedio que contribuya a extender la red y a impulsarla. Y básicamente, por un lado, difundimos, formamos, asesoramos para facilitar la adhesión de un municipio a la red, y por otra parte, sobre todo desde que ya hay bastantes municipios, contribuimos o intentamos contribuir a generar red, a que los ayuntamientos que están dentro de la red sientan que forman parte. Hace 8 años nos decían, es que no, los pocos que había, no tenemos la sensación de formar parte de una red. Bueno, pues esa es otra parte de nuestro trabajo, de intentar poner en contacto. Hacemos un encuentro anual de ayuntamientos al año, difundimos en redes, newsletter, blog. Bueno, nos vamos inventando ahí cosillas para que se establezca esa conexión, ¿no? También tenemos un centro del IMSERSO, que es el CEAPAD, que trabaja en temas de autonomía personal y ayudas técnicas, y lo que hace es
asesorar, cualquier ayuntamiento de la red que quiera asesoramiento en materia de accesibilidad, tanto física como cognitiva, puede llamar al CEAPAT o ponerse en contacto con la red y nosotros les ponemos en contacto para que hagan ese asesoramiento, ese acompañamiento. Tenemos una web, también la tiene la OMS. Cómo formar parte, bueno, es muy sencillo, está el procedimiento en nuestra web, rellenar un formulario, enviar eso. La Fundación PEM y el Ayuntamiento de Puente Viesgo ya lo han hecho y saben que es un procedimiento sencillo. Y ya para ir terminando, solamente hablaros de la década del envejecimiento saludable, que sabéis que es una iniciativa de Naciones Unidas liderada por la OMS, que es de 2021 a 2030, enmarcada en la Agenda 2030 o en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La OMS entiende que un compromiso con el envejecimiento saludable y las políticas basadas en la evidencia que fortalezcan las capacidades de las personas mayores y mejoren su bienestar. Lanza la década de envejecimiento saludable para fomentarlo a lo largo de estos 10 años como herramienta para abordar, una herramienta más para abordar el envejecimiento de la población. Tiene 4 ejes: discriminación por edad, entornos amigables, atención integrada y centrada en las personas y cuidados de larga duración. En definitiva, la red tiene todo un pasado de más de una década, hemos aprendido, hemos intentado, también con otros países, vamos intercambiando pues, iniciativas interesantes, resultados, impactos. Tenemos un presente que es que los entornos amigables son más necesarios que nunca. La pandemia también ha contribuido a ponerlo encima de la mesa. Se ha hablado mucho en la pandemia de personas mayores, pero pocas veces se les ha preguntado cómo se sentían, qué proponían, qué necesidades tenían. Pues todo este presente nos indica que los entornos amigables son necesarios. Sabéis que se está trabajando en un cambio de modelo de cuidados. El IMSAS está trabajando con ello, con las comunidades autónomas. Ese cambio de modelo de cuidados va a suponer una mayor implicación del entorno, un entorno comunitario, un entorno que acompañe, unas redes comunitarias que son necesarias para ese cambio de modelo de cuidados y que, como también han dicho antes, las personas puedan seguir viviendo en su casa el mayor tiempo posible, porque es lo que demandan. Y tenemos un futuro por delante que mínimo hasta 2030 tenemos como el marco general o global de la década del envejecimiento saludable, con el acompañamiento de la OMS, de Naciones Unidas y de todos los países que están en la red. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias, Maite.